Publico aquí porque no sé a quién más preguntar. Trabajo en colecciones de museos. La mayor parte de mi trabajo consiste en estabilizar objetos y no abrirlos. Había recibido un diario hace un tiempo. Fue catalogado como un cuaderno personal no identificado, principios del siglo XX, almacenado junto a un grupo de mapas de trincheras y registros de racionamiento recuperados durante una donación privada de la herencia. No nombre, no hay notas más allá de encontrado entre efectos. La encuadernación está cosido a mano, con cuero cubierto por la borda, ligeramente deformada como si hubiera estado húmeda y secada varias veces. Todas nuestras pruebas dicen que no es falso. El papel, la tinta, las costuras y el desgaste datan de 1914. Nada de lo que encontramos sugiere alteraciones posteriores, por eso esto resulta tan extraño. Surgió en mi radar porque un estudiante de posgrado necesitaba material principal para un proyecto. Eso me dio motivos para solicitar un escaneo no invasivo, luz en ángulo, imagen multiespectral, para que el contenido pudiera transcribirse sin destruir la columna vertebral. Esperaba algo mundano o una falsificación ingeniosa. Sin embargo, después de leer la primera transcripción, esperaba una novedad o una falsificación. El lenguaje dentro me parecía extraño. Sabrás a qué me refiero cuando lo leas. Incrédulo, consulté los resultados de pruebas y solicité más, pero todos dijeron lo mismo. Todas nuestras pruebas dicen que es auténtico. Todas las pruebas que hicimos situaban los materiales firmemente en 1914. Tinta, papel, costura, todo coherente. No hay signos de alteraciones posteriores. Sin embargo, el contenido es confuso. A continuación se presenta una transcripción de la escritura recuperada del escaneo inicial. He transcrito lo que los escaneos revelaron con la mayor fidelidad posible hasta ahora. No he corregido el lenguaje ni suavizado inconsistencias. Espero que alguien aquí reconozca algo que me esté perdiendo. Esta es la primera entrada. He pedido otro escaneo para recuperar material más profundo en la pila de páginas, pero tardará unos días en obtener los resultados. Esto es lo que tengo por ahora. En cuanto me recupere, iré directamente a mi comandante de unidad y le haré la lección. Esta ha sido, con diferencia, la tropa más peligrosa y poco profesional que he visto nunca. Antes de que alguien lea esto y suponga que estoy confundido, debería explicar cómo funciona normalmente. Las recreaciones de guerra, al igual que la guerra real, no se tratan tanto del movimiento como de la posición. No cargas y corres disparando tu arma sin parar. Tú esperas, ya esperas. Cruzas la trinchera cuando te lo dicen y vuelves cuando suena el silbato. Está meticulosamente ensayado. El suelo está medido. Incluso el barro me resulta familiar después de un rato. ¿Sabes dónde debes estar? Estábamos recreando las Ardenas, 1914. Ese fue el gancho de este año. 21 de agosto, aniversario del primer contacto. Estaban todos entusiasmados con ello de una manera que normalmente me resulta cansada. La guerra temprana es caótica, mal documentada y llena de errores que la gente le gusta romantizar después. Aún así, los organizadores habían hecho su tarea. Bosque denso, terreno irregular, visibilidad limitada. El verdadero atractivo, sin embargo, era el eclipse. Eclipse solar total, previsto para pasar sobre la región a media mañana. La misma fecha del compromiso original. Alineación rara, algo que ocurre una vez en la vida. Lo habían publicitado mucho. Historia bajo el mismo cielo, ese tipo de lenguaje. Llevábamos semanas ensayando la batalla. Primero atravesábamos el bosque, salíamos a una planicie donde se había cavado una trinchera frente a una recreación abierta de tierra de nadie. Ahí es donde comienza la verdadera batalla, y el público estaría esperando que saliéramos del bosque. Mi unidad siempre ocupa la misma sección de trinchera. Hay un refuerzo de madera a mitad de camino con una grieta que parece un rayo. Ese es mi marcador. Cuando vamos por ahí, cuento los pasos desde ahí. Llegamos aproximadamente a la mitad de la carga cuando se supone que el eclipse debe alcanzar la totalidad. Se suponía que todos debíamos hacer una pausa y dejar que todos lo asimilaran, y luego, cuando la oscuridad comenzara a romperse, una analdada alemana comenzaba a sobresaltar a todos hacia atrás. A mi parecer, era una buena puesta en escena. Recientemente me habían reasignado a una nueva tropa con gran reputación y tenía ganas de adaptarme a lo que ya habían construido.
Eran conocidos por su disciplina, su espacio reducido, movimientos limpios y sin ruido inútil. Se tomaban el trabajo en serio en la manera que respeto, no solo vistiendo el papel, sino entendiendo el ritmo del mismo. La semana anterior había pasado viendo grabaciones de sus eventos anteriores, anotando dónde se mantuvieron demasiado tiempo y dónde se apresuraron. Ajusté mi sincronización para coincidir con la de ellos. Acorté la caída para que no llamara la atención. Practiqué mantener la cara relajada para que el momento pareciera terminado en lugar de dramático. La integración importa. Una mala actuación puede llamar la atención y arruinar todo el campo. No quería destacar, quería desaparecer de la manera correcta. Cuando llegó el día, todo fue extremadamente bien, y luego todo se vino abajo. Nos movimos de forma eficiente y convincente, como lo hicieron los franceses en las primeras horas del enfrentamiento real, avanzando por el bosque en columnas densas, porque eso era lo que exigía la doctrina en aquel momento. Las Ardenas siempre habían castigado ese tipo de pensamiento. Árboles demasiado estrechos, suelo demasiado roto, visibilidad demasiado pobre. Pero ese era el sentido de elegirlo. Los errores de la guerra temprana son más fáciles de entender cuando los sientes en las piernas. Cruzamos un arroyo poco profundo que pretendía sustituir a los afluentes Semoy, con las botas hundiéndose y resbalando sobre las piedras. Recuerdo que pensé que habían hecho bien en incluirlo. Los hombres maldecían en voz baja, con los rifles en alto, las cuerdas amontonándose y luego estirándose de nuevo mientras salíamos. Ese tipo de inconvenientes lo vende todo lo demás. El paisaje sonoro estuvo mejor gestionado de lo que esperaba. Artillería distante, intermitente más que constante, con largos tramos silenciosos entre medias. Eso coincidía con las cuentas. Bombardeos cortos y violentos seguidos de nada, como si el propio bosque se hubiera quedado sordo. Lo anoté con aprobación. Demasiadas recreaciones inundan el campo en ruido. La guerra, especialmente al principio, es principalmente esperar. A media mañana estábamos exactamente donde debíamos estar. La luz a través de los árboles era constante, brillante como finales de verano. Y la moral, o lo que se considera en estos lugares, era alta. Los hombres bromeaban en voz baja. Alguien tarareó. Todo se sentía controlado, deliberado. Incluso los errores eran los correctos. Llegamos a la trinchera justo cuando la luna tocó el borde del sol. Cuando la luz empezó a apagarse, no era como esperaba. Las sombras se agudizaban y luego se aclaraban. Los verdes se apagaron, las caras perdieron contraste. El mundo parecía más plano, más sencillo. Seguíamos en movimiento, y por un breve instante, no más que un suspiro, las Ardenas quedaron completamente quietas, exactamente como algunos hombres afirmaron después que había ocurrido en 1914. Pájaros, silencio, se ha ido el viento. Los colores se vaciaron. El sonido se transmitió de forma extraña. Recuerdo que me sentí satisfecho. Lo habían cronometrado bien. Alguien se rió detrás de mí. Alguien más maldijo. La temperatura bajó. Comprobé dónde pisaba. Encontré mi marcador y esperé. Por un momento sentí cómo el suelo temblaba y se asentaba, como cuando una concha lejana cae al suelo. El bosque parecía retraerse hacia adentro. La profundidad desapareció. La distancia dejó de tener sentido. Supuse que era adrenalina. La gente siempre subestima cuánto se llena el cuerpo cuando los sentidos se alteran. Sentí un sabor amargo en la garganta y me lo tragué, convencido de que eran nervios. Ya lo había sentido antes, solo que no tan intensamente. El tiempo se deslizó. No puedo explicarlo mejor que eso. Los movimientos venían en tirones más que en flujos. Un hombre estaba delante de mí, luego de repente delante, y luego de nuevo, como si los momentos entre medias no se hubieran resuelto del todo. No me había sentido mareada ni enferma en todo el día. No sé si tuvo que ver con el eclipse, mis nervios o con otra cosa. Me dije a mí mismo que esto era simplemente lo que hacía el estrés. Era el cuerpo estrechando su campo, recortando el exceso de información para mantenerte funcional. Si acaso significaba que la recreación estaba funcionando. Cuando la luz volvió, comenzó la andanada, pero todo iba mal. El bombardeo empezó demasiado intenso. Alguien cargó las balas de fogueo con demasiada pólvora. No suenan así. Se rompen, se rompen. Estos impactos tenían demasiado peso. La tierra tembló de una forma que me hizo vibrar los dientes. El humo no flotaba.
Se acumuló, denso y bajo, y cuando lo respiré en mi pecho ardía como si hubiera tragado algo punzante. Una carcasa giró cerca de mi bota y se asentó en el barro. No era de color latán como se suponía que eran los blancs de la recreación. Era más apagado, más oscuro. Recuerdo que pensé que alguien había tenido lotes mixtos. Añadí a Lani, el de municiones, a mi lista de personas con las que iba a tener unas palabras fuertes. Esperaba mucho más de esta nueva asignación, y decir que estaba decepcionado sería quedarse corto. Alguien gritó una advertencia, pero no era una de las llamadas que practicamos. De nuevo, una terrible decisión. No había espacio para la improvisación en este trabajo. La ilusión es frágil y debe mantenerse con la máxima precisión. Esta tropa no tenía eso. Las palabras se mezclaron, tragadas por el ruido. Me molestó mucho que el momento no fuera el correcto, que los organizadores habían dejado que el espectáculo se les escapara de las manos. Llegamos a la trinchera para la carga. Nuestro comandante dio la orden de prontitud. Luego, la carga. Subimos las escaleras y pasamos por encima, y enseguida el espacio se desmoronó. Los hombres se retiraron demasiado pronto. Otros no caían en absoluto. Alguien gritaba con demasiado entusiasmo. Tenía que ser un novato porque simplemente se dejó llevar como si no pudiera evitarlo. No era el tipo correcto de grito, el tipo que la gente imagina cuando imagina dolor. Duró demasiado tiempo sin romperse. Se mantuvo demasiado alta, demasiado ruidosa. El miedo real, si se hace bien, tartamudea. Se le queda atascado en la garganta. Oyes cómo se desmorona mientras los pulmones se vacían. Este no hizo eso. Simplemente salía de él, crudo e indisciplinado, como si no hubiera practicado contener nada. Recuerdo que pensé que debería haberlo cortado antes. Deja que el ruido disminuya. Guarda algo para la siguiente pasada. Cuando finalmente se quedó afónico, sonó forzado, como si buscara un efecto en vez de dejarlo pasar. Aparté la mirada, irritada. Sobreactuar arruina la ilusión. Al pasar junto al aficionado, vi a un hombre tirado en el barro a unos metros, con ambas manos agarradas al muslo y el resto de su pierna destrozada tirado a unos metros. Sangre falsa brotaba de su pierna y podía ver fragmentos de hueso sobresaliendo. No fue el trabajo de prótesis más convincente que había visto, pero aún así lo creería a 3 metros entrecejando los ojos. Tenía curiosidad, así que me puse a su lado y vi que realmente no tenía pata. No sabía que habían empezado a incorporar amputados a la lista, pero cuando se me ocurrió la idea, tuve que admitir que me impresionó. Que alguien ya no tenga una pierna te ahorra la mitad del trabajo. No tienes que fingir el movimiento, no tienes que coreografiar la caída torpe ni preocuparte de que la ilusión se rompa cuando el cuerpo cae mal. La parte difícil es ocultarlo antes del evento. Pantalones largos, movimientos cuidadosos, evitando que los espectadores noten el desequilibrio. Si lo habían conseguido, hablaba bien de los organizadores. Le di una palmada rápida en el hombro, mitad ánimo, mitad reconocimiento. Para entonces ya había empezado a perder interés en mantener la ilusión yo mismo. Todo iba tan mal que una pequeña ruptura en el personaje no parecía importar. Hacerle saber que estaba haciendo un buen trabajo parecía lo correcto. Intenté involucrarme con él, pero estaba tan comprometido con el papel que simplemente reprimió un grito y me gritó que lo arrastrara de vuelta a la trinchera. Eso me devolvió a la realidad de la situación y recordé que seguía actuando. Le di otra palmada en el hombro y le dije que mi parte era seguir. Lo dejé gritándome maldiciones, muy comprometido con el papel, pero no pude consentirle. Había perdido mi lugar y no quería dejar colgado al hombre asignado para matarme. Que los demás no estuvieran haciendo bien su parte no significa que yo no deba hacerlo. Recuerdo haber pensado que debería buscarle después. Una actuación así no debería desperdiciarse en una unidad tan descuidada como esta. Si pudiera mantener ese nivel de control bajo presión, encajaría bien con mi tropa. Encontré mi siguiente objetivo y seguí adelante. Conté mis pasos. Encontré mi lugar en la tierra removida, donde el agujero de tierra se hunde lo justo para acunar un cuerpo. Ahí es donde muero. Me quedé ahí más tiempo del que debería. El ruido seguía. La analdada no se detuvo. Recuerdo sentirme expuesto, erguido mientras todo lo demás se derrumbaba a mi alrededor. Me pregunté si el silbato había fallado.
Esperé. Nada me impactó. Recuerdo haber pensado, absurdamente, que me había perdido la señal, que me había desviado de posición durante el empuje y que mi tirador me había pasado de largo, buscando a alguien más. Calculaba cuánto tiempo podría estar ahí antes de romper la ilusión, ya convencido de que había pasado demasiado tiempo, de que alguien me había notado erguido a la vista como un idiota. Entonces, un infante alemán salió del humo. Fue tan repentino y tan limpio que se sentía increíble. Parecía invocado, el rifle ya levantándose, y por un momento la simetría de la misma expresión me impactó. Casi sonreí. Por todo lo que salió mal en esta recreación, finalmente sentí que sería un final digno para mi actuación. Agarré la cuerda de la vejiga de sangre en mi pecho, preparándome para hacerlo bien. No dudó. El disparo me alcanzó con tanta fuerza que el mundo se hundió hacia adentro y el suelo me sacó la respiración de un solo movimiento violento y todo se volvió negro antes de que pudiera entender qué había salido mal. Lo siguiente que recuerdo claramente es despertar en una tienda con una sensación de ardor en el pecho, con el hombro bandado y el brazo en cabestrillo. En ese momento entendí que la munición real que usaban había acabado en el fusil del alemán y que él realmente me había disparado. Pero si eso es cierto, no debería estar en un hospital de campaña. Ni siquiera sabía que teníamos un hospital de campaña réplica y además era una forma extraña de montarlo. Las paredes de lona estaban completamente cerradas, sin líneas de visión, ni acceso para espectadores. ¿Cuál era el sentido de una exhibición médica que nadie podía ver? Todavía estaba decidiendo qué parte de esto enfadarme más cuando un hombre entró en un uniforme que no reconocía y empezó a hacerme preguntas que no tenían sentido. Le dije que había habido un accidente. Dije que alguien había usado balas reales. Le dije que necesitaba que me trasladaran a un hospital de verdad, no a lo que fuera que esto se suponía que era. Me dijo que estaba en uno, el mejor que pudieron hacer. Ahí es cuando realmente perdí los nervios. Le dije que dejara de seguir el juego. Le dije que esto no era teatro inmersivo y que personas podrían morir si se lo permitía. Demandé saber con quién estaba al mando. No discutió, simplemente escribió algo y dijo que volvería. Eso fue hace tiempo, no sé cuánto tiempo. Escribo esto para tener un registro de mis quejas, pero también para pasar el tiempo. Alguien volverá y explicará dónde se cometió el error. Alguien admitirá que dejaron que el realismo fuera demasiado lejos. Siempre acaban corriendo el telón.